Otra ventaja de los proyectos de tipo Data Tier es que podemos expresar declarativamente los requisitos que queremos que cumpla el servidor de destino y el asistente para la instalación automáticamente los verifica antes de instalarlo. Eso se hace desde la pestaña Properties del proyecto, donde dice que está aquí el SQL Policy para el servidor. Desde aquí vemos una serie de entradas, como por ejemplo la colación, el tipo de ordenación que tenemos para los caracteres, la edición. Podríamos exigir que el servidor sea una edición Enterprise si tenemos, por ejemplo, en nuestros scripts alguna característica que solo funcione en esa edición, y así una serie de opciones, como por ejemplo la versión del servidor SQL. Si aquí yo le selecciono que quiero el número de versión que sea igual a la versión 9, por ejemplo, que sería un SQL Server 2005, si no recuerdo mal, y le digo que sea igual a 9, acepto este requisito, lo salvo y ahora intento desplegar este mismo proyecto sobre nuestro servidor, que es un 2008 R2, pues nos dará un error. Voy a compilarlo, copio como de costumbre la ruta donde hemos generado el DACPack. Volvemos por aquí al servidor, le decimos que instale un Data Tier Application, selecciono la ruta, continúo, valida el contenido del paquete y me da aquí un error diciendo que el número de versión mayor, que es un 9, no puede ser porque en este caso estamos rodando una versión 10. Vuelvo aquí a mi servidor y le quito este control, puesto que no tiene sentido para nuestro proyecto. Bueno, el remedio para que esto funcionara bien, si queremos que sea un 2005 o posterior, es, en lugar de decirle es igual a, decirle que es mayor o igual a 9, y esta sería la opción más normalita en la que exigiríamos que esté en la versión 2005 o posterior. Veamos otra funcionalidad más de los proyectos Data Tier. Se pueden añadir scripts de SQL. Desde aquí decíamos añadir nuevo elemento, seleccionamos aquí un script, le llamamos a sí mismo script 1, añadir, y sale aquí listo para que tecleemos el archivito del script en el cual podemos empezar a escribir, con la peculiaridad de que si yo ahora mismo tecleo algo, exec por ejemplo mi procedimiento, aquí funciona el IntelliSense offline porque está tomando mi procedimiento desde nuestro proyecto fuente, pero ahora mismo estamos desconectados de la base de datos. Si yo intento ejecutar este código, me advierte que me tengo que conectar, me pregunta a qué servidor, me conecto y aquí me da un error diciendo que no encuentra mi procedimiento porque se ha conectado a la base de datos predeterminada, que resulta ser la master, como podemos ver aquí abajo. ¿Qué haríamos normalmente en nuestro script? Pues incluirle aquí un use y el nombre de la base de datos. Si escribo aquí cualquier cosa, me sale el IntelliSense y ahora tenemos otro tipo de IntelliSense. Este ya no es el IntelliSense offline, sino que este es online. Este está interrogando al servidor al que nos hemos conectado y obteniendo dinámicamente la lista de base de datos que existen en el servidor. Selecciono el Database 1 y con esto hemos visto que la herramienta no solo es capaz de analizar para mostrarnos en IntelliSense los datos que tiene definidos localmente, sino que también se conecta al servidor para extraer la información visible en ese lugar. Ahora que tengo aquí creado ya un script que es válido, lo salvo y lo puedo ejecutar y obtengo efectivamente los resultados del script. Desde aquí se pueden hacer algunas operaciones que con versiones anteriores de Visual Studio habrían requerido que nos fuéramos a Management Studio para realizarlas desde ahí. En su lugar, con esta versión de Visual Studio podemos desde aquí activar ciertas opciones, como por ejemplo la de incluir el plan de ejecución o la de incluir las estadísticas del lado cliente. Lanzamos el script y desde aquí tenemos el plan de ejecución, que en este caso es trivial porque solo tiene que hacer un table scan con los datos que tenemos aquí, pero vemos esta información detallada, incluido la información que sale en un tooltip con todo el contenido de qué es lo que va a hacer el plan de ejecución. Como ya digo, normalmente y en versiones anteriores de Visual Studio habríamos tenido que recurrir a Management Studio para hacer esto, y ahora queda integrado en Visual Studio 2010. Y similarmente tenemos aquí la información de estadísticas del lado cliente, que una vez más es algo que antes de tener esta versión habríamos tenido que hacer desde Management Studio. Otra opción más que tenemos es la de depurar directamente desde aquí el código. Podemos
pulsar el botoncito de iniciar con depuración y entonces se nos queda parado en el código fuente y podemos usar desde aquí todas las opciones habituales, como por ejemplo la F11 para ejecutar paso a paso, e incluso cuando llega un procedimiento almacenado, la F11 se mete dentro del procedimiento, podemos seguir ejecutando línea por línea. Si esto tuviera variables locales, las podríamos ver desde las correspondientes ventanitas de Visual Studio, la pila de llamadas también funciona, etcétera. Tenemos las opciones normales que estamos acostumbrados a ver en nuestro código fuente de .NET, y ahora las tenemos también sobre la parte de SQL integrado dentro de Visual Studio. Vamos a ver otra utilidad más que tenemos a nuestra disposición. Se trata del comparador de esquemas, que nos permite comparar dos proyectos o dos bases de datos, un proyecto contra una base de datos, indicándonos cuáles son las diferencias que encuentra entre los objetos de un lado y del otro. Para ello voy a acudir aquí a mi tabla, voy a meterle algún cambio. Por ejemplo, le digo que esta columna pasa a ser de 50 caracteres y le añado aquí una más. Salvo el proyecto y ahora me voy aquí a la pestaña del menú Data y dentro tengo comparación de esquemas, nueva comparación de esquemas. Me dice que quiero comparar con quién. Voy a comparar el propio proyecto Database 1, que es este que tenemos aquí en Visual Studio, contra la base de datos, y aquí lo que tengo que hacer es elegir una conexión. Si la tengo, pues una ya existente, aquí tengo ya abierto una al Database 1, o si no, desde aquí podría abrir la conexión. Le digo que OK, y esto se conecta al servidor correspondiente, extrae los objetos y nos dice cuáles son las diferencias que ha encontrado. Nótese que aquí, pues en particular, el dbo.mitabla me dice que tiene una definición diferente, que si le decimos que lo actualice, pues lo que va a hacer es pasarlo al servidor y actualizar la diferencia en el servidor. Y desde aquí tenemos distintas opciones, como por ejemplo ir buscando cada uno de los cambios, y podemos ver en esta lista que potencialmente podría ser grande si hubiera muchos cambios en el servidor. Nos va diciendo una por uno los cambios que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí tiene que crear nueva la columna 4 y alterar la definición de la columna 3, y si vamos pinchando por aquí abajo nos va diciendo qué es lo que ha encontrado y nos enseña los scripts correspondientes. Finalmente, y antes de dar por terminada esta demostración, vamos a señalar que aunque aquí hemos partido desde cero y hemos creado en Visual Studio nuestro proyecto de base de Data Tiger directamente, se puede también aplicar este tipo de forma de trabajo a bases de datos ya existentes. Para ello, en Visual Studio disponemos de una opción más que vamos a ensayar en un proyecto nuevo, aquí Database 2. Que está por aquí encima y consiste en que se puede directamente importar un script o importar una aplicación de Data Tiger. Si pincho en importar la aplicación de Data Tiger, sale un asistente que me va preguntando si quiero conectarme directamente a SQL Server y desde ahí absorber todo el contenido de una base de datos, o alternativamente importar un paquete DACPack que ya exista antes y esté listo para ser leído por nosotros. La primera opción, la de conectarse a un servidor, la podemos probar desde aquí. Me conecto a la instancia local, busco una base de datos como por ejemplo la clásica Northwind, le digo aquí que continúe, esto se conecta al servidor, examina el contenido, me dice que va a traer todo lo que he encontrado, lo ejecuto, termino y ya está listo el proyecto. Si aquí despliego los objetos del esquema, esquemas, me encuentro el DBO, que es el único esquema que existía en la base de datos Northwind, y dentro miro, por ejemplo, las tablas, y aquí tenemos todas las tablas que tiene el Northwind. Podemos examinar cualquiera, por ejemplo, el orders, y aquí está toda la tabla orders con su script de creación, etcétera. Hemos importado enterito el contenido de la base de datos Northwind. La otra alternativa para trabajar, si desde aquí no nos podemos conectar al servidor, por ejemplo es un servidor de producción al que no tenemos acceso desde el entorno de desarrollo, pues consiste en que el administrador de la base de datos acuda a Management Studio, desde ahí busque la base de datos correspondiente, Northwind, y en las tareas de base de datos existe una que es extraer aplicación de tipo Data Tiger. Pinchando esta sale un asistente similar al anterior en que nos pregunta toda la información necesaria, y una vez que seleccionamos las opciones correspondientes nos da la opción de crear el paquete,
terminamos, el paquete se crea en una carpeta que se llama DAC Packages por debajo de Management Studio por defecto, y aquí está el northwind.dacpack que nos acaba de crear. Este se podría importar desde otro servidor, por ejemplo, si quisiéramos reproducir el esquema de esta base de datos, o bien desde dentro del propio Visual Studio, donde teníamos antes la opción a nivel de proyecto de importar la aplicación DataTiger, que nos daba dos opciones, que era conectarse al servidor o importar un DACPack. Si seleccionamos la opción DACPack, navegamos a este archivo y el resultado que obtendríamos sería exactamente este mismo, con todos los objetos del servidor importados directamente en Visual Studio. A partir de ese momento ya podríamos empezar a hacer cambios e ir usando las opciones de prueba, ejecución o actualización sobre el servidor para mantener actualizado uno o varios servidores de producción con los cambios correspondientes. Y esto es todo. Esperamos que os encontréis útil este tipo de herramienta que facilita mucho el trabajo con bases de datos desde dentro de Visual Studio.